claramente la pandemia hizo un cambio de perspectiva y de mirada a todos. Y hay un ejercicio que hacemos en teatro cuando hablamos de perspectiva, de cómo miramos cada uno, y siempre nos ponemos un dedo acá en el frente, nos ponemos un dedo y le guiñamos el ojo, izquierdo, después el derecho, después el izquierdo, después el derecho. Y si hacemos ese ejercicio, vamos a ver que va de un lado y del otro. Yo creo que la pandemia fue marcando eso, esas perspectivas de esas diferentes miradas que tenemos de lo que nos transitó. Y cuando hablamos, yo creo que, y ahí está el punto, desde hablar, de que nos cortó nuestra mirada y comenzamos a ver. Cuando digo esto, hay una diferencia muy grande. Liliana González, la pedagoga, lo hablaba muy bien cuando decía de qué diferencia había entre mirar y ver. Ver nos pasa por los ojos, en nuestra mente, vemos todo el tiempo. Pero miramos siempre con nuestro ser, con nuestro cuerpo. Yo estoy convencido ahora, si hacemos un ejercicio y nos miramos ahora los ojos por este interfase, seguramente, no creo que si pasan 15 segundos vamos a empezar a bostezar, nos vamos a empezar a aburrir, pues no nos sucede nada. Es más, pueden hacer ese ejercicio y estoy convencido de eso. Ahora, si nos encontramos en un espacio físico, en un tiempo determinado, y nos miramos con nuestro cuerpo, con nuestro ser, yo estoy convencido que nos vamos a prender fuego. Y no fuego de enamoramiento, sino porque estamos transmitiendo y comunicando un montón de cosas, porque somos seres que necesitan de una construcción desde la mirada, somos seres del lenguaje. Y cuando hablo de seres del lenguaje, cuando hablamos de pandemia en el teatro, siempre al principio me acuerdo de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos inventar como para salir adelante? Y viendo un poco el historial de lo que tiene, de la historia del arte, de la historia del teatro, mejor dicho, hablando, el teatro ha pasado pestes, guerras, y siempre es un arte milenaria que a los tumbos, a las idas y vueltas, siempre permaneció, siempre está en vida. Y esto, cuando nos transitamos una pandemia mundial tan grande, puso nuevamente en jaque a este arte milenario. Y creo que claramente le pegó una piña de knockout que casi, o casi de knockout, que casi la deja tirada en la lona, pero de a poquito se fue levantando, como siempre lo ha hecho. Y cuando digo esto, que siempre se fue levantando, y se va levantando con una nueva arma, y este es un concepto muy propio, que digo que el teatro se está convirtiendo en un arte anticultural. Y cuando digo anticultural, es una palabra que tiene mucho peso, porque decir, pucha, es un arte milenario que va a ser anticultural, todo lo contrario, pero anticultural cuando hablamos de que el teatro se está distanciando o alejándose de las demás expresiones lingüísticas, expresiones artísticas, como es, por ejemplo, la música, donde sí ha encontrado la música una beta en la conectividad para poder ofrecer su arte. Ni hablar del cine, donde está llenas de plataformas, y podemos nombrar un montón, ni hablar de las pinturas, donde sí tienen un espacio en la hiperconectividad y sí tienen un espacio en la red. Pero no obstante, el teatro no pudo lograr eso. Y cuando comenzó la pandemia, realmente se nos, se nos vino el mundo abajo a muchos teatreros. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a inventar un teatro pandémico, un teatro post-pandémico? Y la verdad que eso no pudo ser. No pasó. En la pandemia realmente el teatro fue atropellado, pasó por una crisis terrible y donde ahí nos dimos cuenta que empezó a alejarse, que el teatro es un lugar que exige el encuentro en un tiempo adecuado, en un momento adecuado, en un espacio físico donde nos miremos con nuestro cuerpo y nos prendamos fuego. Entonces digo, es anticultural porque exige al público venir a un lugar donde te dicen, ahora apague sus celulares y métanse en esta narrativa, en esta expresión lingüística, en esta estética, y te vamos a contar esta historia, acá, mirándonos. Por esa diferencia
de que vuelvo a citar de nuevo a Liliana González, donde decía qué diferencia hay entre ver y mirarnos. Me parece que es exquisito eso cuando decimos que ver es lo que ocurre cuando tiene éxito la acción de la mirada, claramente. Esa diferencia tan grande de mirarse y prenderse fuego, ver no está pasando todo el tiempo. Vemos, nos están vendiendo todo el tiempo dentro. Digo, insisto, para no irme por las ramas, el teatro se está convirtiendo en un arte anticultural porque se está despegando o exige totalmente vivenciar una experiencia diferente a la que nuestro día a día está acostumbrado. Nuestro día a día está con la cabeza mucho más inclinada, puesta en un teléfono o en una computadora. Y, ojo, las herramientas tecnológicas, si las usamos bien, son muy valiosas, pero también son muy destructivas. Vemos cómo están destruyendo realmente a familias, a niños. En la educación claramente nos está trayendo grandes problemas y tampoco las escuelas no se están adaptando a las nuevas miradas y a las nuevas tecnologías que hay. Ahí lo que veo como docente y como transita el aula, un enorme esfuerzo con esta educación convencional de tratar de insistir en seguir armando filas y seguir poniendo a los chicos en aulas individuales y no en mesas de trabajo en donde se miren, insisto, en la mirada, porque eso es lo que se ha perdido durante la pandemia, en donde se miren, debaten, se puedan intercambiar millones y millones de cosas. Sucede eso, ese es el problema que tiene ese ismo, como la palabra individualismo, la palabra tan feroz como capitalismo, la palabra tan feroz como el narcisismo, el egoísmo, podemos decir un montón de palabras que son realmente, que restan muchísimo a la humanidad. La palabra es crisis, claramente, crisis. Para mí, y la crisis, ojo, no es una palabra que hay que tenerle miedo, sino las crisis por lo general a veces son buenas, producen cambios y cambios que nos hacen ver muchísimas cosas. Ojo, y desde una mirada muy subjetiva también, y también una mirada sensible, y hablo de miradas, insisto, de una mirada sensible, la pandemia nos hizo claramente mirar cómo se dividía el mundo en dos, en una desigualdad económica y una desigualdad de género también, ¿no? Porque me parece que el peso, las mujeres se llevan la carga más pesada también en la pandemia. Se elevó el número de despidos de los trabajos en las mujeres, el femicidio creció enormemente. Realmente, si dividimos también la torta, los que comen son muy pocos en la economía, digamos, son contados con los dedos. Son hombres también, para ver, digamos, si dividiríamos la riqueza, la mitad de la riqueza la tienen muy poquitos, contada con las manos son. Entonces, y son hombres, insisto en eso. Se ve la miseria, se vio, ojo, y también por otro lado se vio también la gran solidaridad que tiene el pueblo. Para mí, desde mi humilde oficio y desde el lugar como comunicador, no sé si es una palabra un poco grande, me parece, para mí, pero sí como artista que busca formas de querer comunicar algo de un lugar estético, de un lugar lingüístico, me parece sí que me trajo crisis, claramente, ¿no? Claramente, a mi labor, a mi trabajo, a cómo volver a expresarnos de una manera diferente. Y eso está el camino. Las artes escénicas, el teatro, está muy desvinculado de la conectividad porque, sinceramente, no hay forma de ver un teatro grabado. El teatro grabado ya no es teatro porque hay una cámara al frente y ya se produce en un lenguaje audiovisual o en lo que quieran poner, el streaming, lo que quieran, pero no es teatro. Y la verdad que para ver teatro
por una pantalla, hay que poner una voluntad terrible, es re difícil, sinceramente, y se pierde toda esa esencia, esa magia que tienen las artes de escena. Las prácticas yo creo que cambiaron, hay muchos hábitos que cambiaron, digamos, de dejar de ver también un teatro clásico y repetitivo a ponernos a crear nuevas cosas y que, como te dije, que sean experiencias escénicas donde el público que vaya, esa construcción de nuevo público que estamos haciendo, porque claramente la pandemia generó nuevos hábitos en el público, nuevas costumbres, que ahora está difícil de nuevo acercarla al teatro, está difícil ponerla codo a codo en la butaca. Entonces, claramente nosotros nos exige una un nuevo trabajo artístico donde se convierta más que ir a ver una obra teatral, que se convierta más en ir a ver o a mirar una experiencia escénica, donde esa experiencia escénica golpee por todos lados, donde realmente al otro día cuando te levantes a tomar un mate, le digas al que tenés al frente, anda a ver eso porque realmente vas a vivir algo que no estás acostumbrado a vivir. Y eso es el teatro, digo, en ese sentido.